Hola, 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 buenas noches. Son 7:18 de la noche. Hoy es sábado 24 de enero y estamos grabando el programa del día de mañana, 25 de enero. Eh, Se acaba el mes, el primer mes del año, muy rápidamente. Ahora, pero con tantos acontecimientos que nos ha obligado a usted y a mí, doctor Víctor Vega, a extender las conversas que usualmente se hacen en un programa a varios programas porque el momento lo amerita, así lo amerita. Creo que el mundo como lo entendemos hasta hoy, en las relaciones internacionales, políticas, comerciales en todos los ámbitos, realmente está en un punto de inflexión que algunas analistas de distintas disciplinas, se plantean la idea de que estamos en una fase de transición, no sé si del capitalismo, de transición de modelo hegemónico. Hay otros y otras que se plantean que no estamos en una transición, sino que estamos ya ante una evidente ruptura del modelo político, económico, denominación del dólar en el ámbito económico y, por supuesto, en esa dominación también del poderío militar de los Estados Unidos y frente a las distintas interpretaciones y análisis sobre los acontecimientos que están ocurriendo y sobre todo muy vertiginosamente del 3 de enero con esa que también cada quien describe lo ocurrido en Venezuela desde distintos prismas. En realidad hubo una ocupación, una invasión que, hombre, imagínense, llevó a la sustracción, a la, al secuestro del presidente de Venezuela en funciones. Y bueno, lo que eso implica en materia de derecho internacional es lo que venimos discutiendo hace unas semanas, profesor Vega, y que la intelectualidad latinoamericana y de todas las regiones del mundo, pues estamos obligados, doctora, a tratar de entender este momento en el que estamos, en el que organismos como la Alianza del Atlántico Norte están en una situación también de ruptura, si se quiere, eh, y pues todo como lo venimos, todos los esquemas como veníamos implementándolo desde Naciones Unidas y las esferas esos de multilateralismo en que post Segunda Guerra Mundial, pues el mundo entero se habría venido adecuando y que bueno, luego de los 70 lo que platicábamos en el programa anterior eh, y sobre todo en los 90 pues con la caída de la Unión Soviética y el mundo bipolar, entonces se instauró en estas últimas décadas la unipolaridad y que ahora una buena parte del mundo entero plantea la necesidad que por lo menos en este inicio del segundo cuarto del siglo XXI, transitemos hacia una multipolaridad. Entonces, allí nos encontramos, doctor, y todas las ciencias sociales, el derecho, la sociología y todas tenemos que apuntar hacia la reflexión de este momento. Después de esta semana, doctor, hoy estamos a sábado, hemos visto todo lo que ha acontecido en ese escenario eh, bueno, que se ha instalado de un tiempo para acá, ese foro económico mundial que invita no solamente a gobiernos, sino también a sectores empresariales, etcétera, para definir, allí se llevan agendas, ¿eh? Y se definen las agendas globales así.
donde los pueblos no participamos de esas tomas de decisiones. Bueno, este Davos no, pues quedará en la historia como un escenario en donde se terminó de profundizar una definición desde el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de plantearse un golpe en la mesa en el orden como lo tendríamos entendido hasta ahora, ¿no? Entonces, doctor, ¿dónde estamos? A ver, ilústrenos, ayúdenos por favor a entender este momento. Bueno, perfectamente hacemos nuestra colaboración. Gustoso, como te lo he dicho. Bueno, mira, a mí me parece importante dentro de ese marco que tú has expuesto, eh, al hacernos la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde podemos ir? Es imperioso mirar hacia atrás para ver de dónde venimos. Me parece pertinente recuperar la información que nos dice el siglo pasado, como ya lo hemos advertido en reuniones anteriores, dejó dos guerras mundiales, el siglo XX que acaba de pasar, dejó dos guerras mundiales. Después de esas guerras, respectivamente, se hicieron esfuerzos para crear un orden internacional, una capacidad respaldada por el derecho de que los estados puedan dirimir sus controversias de manera pacífica, sin que tengan que recurrir a lo que han hecho históricamente al conflicto armado. El conflicto armado viene representando lo que es a nivel del derecho interno la opción de tomarse la justicia por su propia mano. Ya esto lo abordamos en la reunión pasada. Yo quisiera hacer énfasis ahora en el punto de que luego de la Segunda Guerra Mundial, el 26 de junio de 1945, en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, se firma la Carta de las Naciones Unidas como estructura jurídica que responde a esa expectativa. No tengamos más conflictos generalizados, tengamos un foro para discutir las controversias nosotros, los estados, resolverlas de manera pacífica. Ojo con el punto de que esa carta es suscrita por 51 estados y que hoy por hoy son 193 los estados que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Es decir, se han multiplicado por 4. Ahora paso a hacer énfasis en el punto. ¿Cómo se explica de que haya esta proliferación tan grande de estados nuevos que se incorporan a Naciones Unidas? La respuesta simple está en el punto de el desmoronamiento de los imperios coloniales clásicos, a saber, el más notorio de ellos, el imperio colonial inglés, sigue el francés, y por ahí vienen bajando que si el portugués, el belga, el holandés, todos esos sistemas coloniales se fracturaron y de sus ruinas salieron esta cantidad de estados. Se dice en los estudios de las relaciones internacionales que la década del 60 del siglo pasado fue la década de la descolonización, porque en ese rango década del 60 aparecieron la mayor parte de los estados que se unieron a Naciones Unidas. Ahora viene el punto interesante para nosotros dos y para todos aquellos que le den un seguimiento a tu canal. Esos estados nacen en paridad de igualdad jurídica. Desde el punto de vista jurídico son iguales a cualquiera metrópoli colonial. Pero viene un pero del tamaño del volcán Barú. Desde el punto de vista del desarrollo económico hay una diferencia abismal, hay una desigualdad. Resumiendo, desde el punto de vista jurídico, los nuevos estados se equiparan a los tradicionales, digamos.
No hay diferencia desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista económico hay una diferencia abismal. Eso explica por qué las Naciones Unidas, que es concebida inicialmente como una institución, como quien dice, para hablarle, teniendo en mente a nuestros estudiantes, como quien dice, como una corregiduría mundial. Allí, como una casa de paz. Allí los vecinos que tienen problemas entre sí llegan a buscar salidas pacíficas a su controversia. Pero como los estados mayoritarios tienen un tremendo atraso económico, Naciones Unidas terminó transformándose en una agencia promotora del desarrollo económico de los estados. Hay amplia literatura sobre el particular. El derecho internacional reflejado en la Carta de las Naciones Unidas pasa de ser un derecho eminentemente pacifista a ser un derecho desarrollista, recogiendo principios como el de el derecho que tienen los estados de adoptar sus propios sistemas económicos y de ejercer soberanía sobre la explotación de sus principales recursos naturales. Esto empalma perfectamente con la situación de la aparición de los nuevos estados que salen del desmoronamiento de los imperios coloniales, porque son usualmente estados monoproductores. Es decir, perdón, la metrópoli colonial no tenía, eso es evidente, interés alguno de promover un plan de desarrollo integral de la economía de la colonia. La colonia servía para producir café, madera, aluminio, carbón, cobre. Entonces eso creaba una distorsión de la economía, no había una opción de tener un desarrollo integral. Los estados que entran a Naciones Unidas y que terminan siendo mayoritarios allí van a mantener el discurso y el planteamiento. Naciones Unidas tiene que, además de ser foro para discutir la paz, tiene que ser un foro para estudiar políticas de cara al desarrollo económico. Y uno de los principios básicos es nosotros como estados soberanos que ejercemos jurisdicción sobre la totalidad de nuestro territorio, ejercemos igualmente jurisdicción sobre nuestros recursos naturales. Entonces allí te quiero invitar, al igual a todos los seguidores del canal, en la declaración Kissinger de febrero de 1974. Ese es un instrumento de carácter internacional, declaración Kissinger, que se adopta al año siguiente de la reunión del Consejo de Seguridad en marzo de 1973 en la ciudad de Panamá, justamente en el edificio donde funciona la Asamblea Nacional. Al año siguiente de la reunión del Consejo de Seguridad, se firma la declaración Kissinger y uno de sus puntos señala la posición geográfica de la República de Panamá es su principal recurso. Entendiéndose, la República de Panamá tiene que tener una potestad, una jurisdicción plena sobre el qué hacer con ese recurso. Ese era reflejo del discurso planteado mayoritariamente por los Estados miembros de Naciones Unidas. Tienen que respetar nuestro petróleo, tienen que respetar nuestro cobre, tienen que respetar nuestra posición geográfica. Ese derecho, sobre ese derecho, Panamá supo subirse a la cresta de la ola. Es un derecho eminentemente reivindicativo, reivindicativo. Tal como se estructuró la comunidad internacional, tal como lo decía el discurso de los estados mayoritarios de Naciones Unidas, Panamá consiguió recuperar para su soberanía la disposición sobre el medio de explotar su principal recurso natural. ¿Ok? Entonces, ese es, como quien dice, un plus, un activo jurídico de Naciones Unidas, que me parece pasa bastante inadvertido. Se concibió como una institución para preservar la paz, como quien dice, como una casa, como una corregiduría.
mundial, pero sobre la marcha se transformó en una institución promotora del desarrollo económico de los estados, que como ya lo acabamos de decir, jurídicamente todos son iguales, pero desde el punto de vista del desarrollo económico hay un mundo de diferencia. Entonces, añado, no es concebible, y creo que tirios y troyanos aceptan esto, pensar en el desarrollo que muestra la economía panameña al margen de la recuperación del canal y de la zona del canal. El principal activo del país era ese. Y luego, honor a quien lo merece, en tu familia hay gente que entendió esto y que a la hora de la decisión fueron a las calles e hicieron el sacrificio supremo por reivindicar la jurisdicción y la soberanía de Panamá sobre su principal recurso natural, al tiempo que en otras esferas de la sociedad se levantaba el pregón: ¿por qué hay ingenuos que luchen por la soberanía aquí en Panamá? ¡Qué ilusos! ¿Quién come soberanía? Pasó el tiempo y entendemos, recuperar el canal no solamente tenía un componente, si tú quieres, jurídico, moral, porque la soberanía para los pueblos viene siendo como el reflejo de la dignidad de una persona. El conjunto de personas, al reclamar soberanía, está defendiendo su dignidad. Entonces, Panamá mató dos pájaros de un solo tiro. Trabajó en el plano ético, moral, hizo respetar su dignidad y recuperó el instrumento que hace que la economía panameña, hoy por hoy, a pesar de las críticas y todo, sea una de las más dinámicas del área. Si no hay recuperación del canal y la zona del canal, imposible. Eso iba en tándem. Entonces nosotros podemos hacer esa extrapolación al tema, por ejemplo, de moda, petróleo, sustancia de valor estratégico. ¿Quiénes son pioneros en la reivindicación para su jurisdicción y su soberanía del petróleo que está en el subsuelo? Nuestros amigos mexicanos. Para cuando los mexicanos deciden darle efectividad al precepto constitucional que dice: los recursos minerales que están en el subsuelo del Estado mexicano le pertenecen al Estado. Allí chocaron directamente con los intereses de las empresas multinacionales que exportaban, que explotaban esos hidrocarburos. Es decir, la reivindicación pionera del petróleo que está tan de moda la tienen los mexicanos. Eso va a tener un efecto de bola de nieve o el efecto dominó. Lo que hacen los mexicanos lo hizo un primer ministro iraní. Y en 1953, ese primer ministro iraní que nacionaliza el petróleo es derrocado por un agenciamiento de la Agencia Central de Inteligencia. No hay vuelta de hoja, todo el mundo acepta. Sadek, primer ministro iraní, es derrocado porque se atrevió a tocar los intereses de las principales empresas petroleras. Lo derrocan y ponen en su lugar a la familia Reza Pahlavi, que gobierna hasta por allá por 1900, si mal no recuerdo, 78, por ahí creo que se da la revolución. El pueblo se va a las calles y, a pesar de la brutalidad de la policía política, la famosa SAVAK, terminan derrocando al Shah de Irán. Y pequeño es el mundo, acá vino a dar. Antes de morirse pasó una temporada ahí en Contadora.
¿Ok? Entonces, la cosa va así. En el plano del petróleo tenemos el efecto dominó, el efecto bola de nieve. Cantidad de estados recuperan ese discurso. Los estados recién independizados tienen que ejercer su jurisdicción y soberanía sobre ese recurso natural. Entra en el escenario Juan Pablo Pérez Alfonso, venezolano, quien es el cerebro detrás de la creación de la Unión de Países Exportadores de Petróleo. Esa es la etapa de un derecho internacional eminentemente reivindicativo. Los países recién independizados saben que si no tienen el control y la capacidad de decidir sobre el qué hacer con sus principales recursos, a sabiendas de que sus economías han sido distorsionadas, seguirán siendo pasto del atraso. ¿Ok? Entonces, aquí en Panamá tenemos que reflexionar en esa línea. El derecho internacional reivindicativo, que es conocido también como el derecho económico internacional, nos sirvió mucho, de mucho. Y el referente inmediato que nosotros debemos tener en cuenta aquí en Panamá es el tema nacionalización de la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, el 26 de julio de 1956. Así como venezolanos, mexicanos, iraníes, y por ahí va el asunto, pueden en sus reuniones entender esa relación tan estrecha de las acciones que en un momento hace México, que repercuten en Venezuela, que repercuten en Irán. Nosotros aquí en Panamá tenemos que tener cada vez mayor conciencia de que hay una interrelación dentro del marco del derecho económico internacional entre la situación Suez y la situación Panamá. El caso de Suez es sumamente aleccionador para nosotros los panameños para poder entender el marasmo este al cual hiciste alusión en tus palabras introductorias. Ok, uh, es un impacto fuera de serie, es la expresión que me llega a la mente ahora mismo, que ya te la he mencionado en reuniones anteriores. Hasta el 26 de julio de 1956, es decir, estamos hablando 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45. En el 56, los ejércitos se coluden, los ejércitos de Francia, Inglaterra e Israel, para frustrar por medios bélicos, es decir, tomarse la justicia por su propia mano, y estamos hablando de dos miembros del Consejo de Seguridad, Francia e Inglaterra, para frustrar la medida reivindicativa de los egipcios de la explotación del canal de Suez. Reitero, colusión, clásica intriga internacional que ha llenado las páginas de cantidad de libros sobre los cuales nosotros los panameños tenemos que volcarnos, tenemos que manejar el tema Suez de la A a la Z, de la A a la Z, para entender la trascendencia que tienen los canales interoceánicos. Desde el momento, y aquí viene lo curioso, mi estimada Rebeca y todos los seguidores de tu canal, en plena crisis, la nacionalización se da en julio, la crisis se prolonga por meses, la invasión se da en octubre, ¿ok? La diplomacia de los Estados Unidos, liderada por el señor Dwight Eisenhower, y la diplomacia liderada por la Unión de Repúblicas por el señor Nikita Khrushchev, en nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ponen de acuerdo en plena Guerra Fría y le dicen a franceses, ingleses e israelíes, tienen que decretar un alto al fuego, tienen que desocupar el área del canal que habían invadido y tienen que respetar la nacionalización de la Compañía Universal. Allí estamos en presencia del nacimiento del llamado mundo bipolar. Hasta 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía
Francia e Inglaterra tenían la veleidad de ser grandes potencias. La crisis de Suez se encargó de demostrarles, you are not anymore, ya ustedes no son más grandes potencias. Nosotros, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le podemos dictar a ustedes la conducta que corresponde. Hay una literatura sobre particular. Yo les recomiendo a todos los seguidores del canal, váyanse a la biblioteca, lean lo más que pueda sobre el caso Suez. Lean lo más que pueda. Porque viene la pregunta, ¿y por qué los Estados Unidos le dan la espalda a Inglaterra cuando históricamente ellos se han entendido bien, han actuado concertadamente? Y la respuesta que aparece en todos los textos, incluyendo en las investigaciones que hacen los ingleses de ayer y de hoy, porque por ahí el Instituto del Canal no hace mucho logró la traducción de un trabajo de un investigador inglés. Y bueno, mi pobre memoria ya me falla, pero ustedes lo pueden encontrar en la librería Riva Smith. Y no estoy ahora mismo en mi oficina, también hubiera podido recuperar el libro. Es un investigador, trabajó recientemente en el Instituto del Canal, se consiguió hacer la traducción del inglés al español. Pero el punto es, si no quieren leer todo el libro, busquen el índice y en las partes finales el autor les va a decir, aborda la crisis de Suez y dice, los estadounidenses nos traicionaron por el petróleo. Fíjate, en el 53 derrocan a Sadek Gozadek y en el 56 llegaron a la conclusión, nosotros no queremos piedra en el zapato en cuanto al manejo del petróleo del Medio Oriente. La presencia inglesa allí sale sobrando. Los ingleses tienen que apartarse y nosotros tenemos que tener, y me llega la palabra en francés, la main mise, es decir, las manos puestas sobre la industria petrolera del Medio Oriente. Hay un dicho que dice, y encaja con lo que estamos viendo, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Históricamente los Estados Unidos, y podemos hablar puntualmente, ¿por qué esa adicción al petróleo? ¿Por qué esa obsesión por el petróleo? Y te lo puedo decir en términos sencillos, porque participaron en la Segunda Guerra Mundial y aparte de las bombas que cayeron en los Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941 sobre Pearl Harbor, no cayó más ninguna. Europa entera quedó destruida, exagerando tal vez un poquitito, ¿ah? Porque la Guerra Civil Española fue un preludio, va del 36 al 39, y la Segunda Guerra Mundial arranca en el 39. Europa quedó desangrada, traumada. Cayeron millones de víctimas en suelo europeo. 20 millones se hablan en el frente ruso y medio millón en Normandía. 20 millones redondeando en el frente oriental ruso, medio millón en Normandía. Pero el punto es, para que el asunto calce con lo que estamos viendo, la economía de los Estados Unidos queda íntegra, porque las únicas bombas que cayeron fueron aquellas sobre Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Entonces fue una economía vibrante. Todo el aparato productivo quedó allí íntegro. Y esa fue la edad de oro de los Estados Unidos, ¿verdad? Su edad económicamente sublime. Los textos por ahí están diciendo, no había potencia que se les equiparara en producción. Pero es la época que podemos ver en las películas de los años 50, de los años 60, de los automóviles famosos, los Colepato, que tenían 6 y 8 cilindros. Es decir, consumían de locura el petróleo. Se hicieron adictos al petróleo. El American Way of Life pasaba por el consumo masivo del petróleo y se han hecho adictos a esa sustancia. Se han hecho adictos a esa sustancia. El nacimiento, nuevamente, viéndolo en perspectiva, del llamado mundo bipolar, implicó que Estados Unidos le diera la espalda a Inglaterra, que la pusiera en su sitio como mediana potencia, porque consideró que le estorbaba en su manejo
del petróleo del Medio Oriente. Y allí han hecho cosas que tenemos que decir nosotros a los académicos, porque la política exterior de los Estados Unidos utiliza mucho la expresión legitimación. ¿Cómo legitimar la política exterior de los Estados Unidos? Y entonces legitiman diciendo, nosotros entramos en tal país en defensa de la democracia, democracy, en defensa de los derechos humanos, human rights, y una palabra que la suben y la bajan y la tiran como los malabaristas del circo, y hacen pirueta con freedom, la libertad. Por donde van defendiendo la libertad. Eso legitima a sus ojos su accionar en el plano internacional. Entonces, echando para atrás, buscando siempre el hilo de Ariadna conductor. Ahora mismo estamos en una etapa definitivamente de confusión. Las palabras del señor que gobierna ya desde la Casa Blanca, a la cual aludimos en la reunión pasada. El derecho internacional para mí no representa límite alguno en mi capacidad de conducir las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Yo puedo hacer como quien dice lo que me viene en gana y el único límite que yo reconozco es el de mi moral. Y ya hicimos el ejercicio en la reunión pasada, cuál es la moral del tío. Entonces, esto es para mandarle sensaciones escalofriantes por la espina dorsal a Raimundo y todo el mundo. Y mire, doctor, en ese sentido, el que el mundo entero, porque tenemos que ser autocríticos, usted y yo también, el que el mundo entero un día como hoy siga andando sin exclamación en unísono frente a esa barbarie de este señor que ha planteado allá esa instancia de Davos la creación de un Consejo de Seguridad alterno al de Naciones Unidas para la Paz y que el mundo entero no le diga, mire señor, usted no tiene la capacidad para hacer eso. O sea, Bueno, no yo se lo pienso, estamos yo, diciendo, yo veo el punto de la preocupación tuya, creo que es de muchísimo. Porque yo también pregunto, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánta torrancia vamos a tener que seguir escuchando? ¿Cuánta impertinencia? Y me parece como que acá, para utilizar un enfoque simplón, como que el mundo todavía, pero que los, estamos, ¿será que yo no creo que creemos lo que está pasando? algo así, como que hay que darse palmadita en la cara. ¿Es cierto lo que yo estoy escuchando? ¿No estoy delirando? ¿No estoy, qué sé yo, bajo los efectos de un medicamento? Toda la humanidad O de está un como... estupefaciente, no sé. Mire, si mi padre estuviera vivo, doctor, y lo digo aquí a mis oyentes con la sinceridad que me caracteriza, mi padre estuviera llorando porque de rabia, pues de impotencia, y estuviera, quién sabe haciendo qué, porque no es posible, doctor, que con semejante agresión al orden que mal que bien, con sus debilidades, que sí que lo sabemos, con las debilidades que tiene Naciones Unidas, con las debilidades que tiene el Consejo de Seguridad, pero hemos entendido, hombre, todas las sociedades civilizadas después de la Segunda Guerra Mundial, que ese marco de concierto de naciones allí ha servido de alguna manera, claro, con las críticas que lo hemos dicho en los programas anteriores, con todas las invasiones que ha permitido Naciones Unidas eh, de la década del 50 para acá, evidentemente hay cuestionamientos que hacerle al organismo y por supuesto que hay críticas que hacerle al organismo, pero más allá de eso, yo no sé si estamos preparados, doctor, para, vaya, desmembrar eso y a ver qué pasa de aquí en adelante, imagínense. Yo tengo la impresión que la comunidad internacional está como, nuevamente como atontada, como está como perpleja. Es verdad que está pasando lo Atontada. que está pasando. Wow. Eh, eh, todo, todo, todo el acumulado, me gusta esa palabra
que usan ustedes por allá por la humanidad, el acumulado. Eh, eh, lo que tenemos a nivel del derecho internacional es un acumulado. Y ahorita nuevamente vamos a estar hablando del asunto con más insistencia aquí en Panamá porque se nos viene encima la conmemoración del 200 aniversario del Congreso Anfictiónico. Es decir, el derecho internacional que está vigente hoy en día tiene detrás de sí toda una serie de actos que lo Sí, han pero ido hoy está herido de enriqueciendo. muerte, doctor. Hoy está herido de muerte. Ok, pero mira, la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, que es propuesta por un presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, arrancó allá, si la memoria no me falla, por 1923. 1923. Al, en menos de 20 años ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es Ujú. lo que quiero destacar con eso? Claro, Ese intento descalabró rápidamente, pero tenemos que reconocer, las Naciones Unidas ha evitado un conflicto generalizado y ha estado empeñada en eso desde el 45. No soy bueno en matemáticas, pero chica, ha hecho un trabajo mucho más prolongado en el tiempo y mucho más efectivo que fue el de la Sociedad de Naciones. claro, Mantuvo la guerra confinada, no se generalizó. Pero entonces entramos a este escenario en donde está como, y quiero hacer énfasis en eso, porque nos vamos de bruces siempre señalando el señor Trump, el señor Trump. Esa es la cara visible. Detrás de él hay toda una comunidad. Como quedó claro al término de la Segunda Guerra Mundial, que no valía la pena pensar nada más en castigar a Hitler. Hitler trabajó con una camarilla de leales absolutos. Himmler, Göring, Goebbels, Rudolf Hess, y por ahí van aquella cantidad. En esas llamadas think tanks, que tienen la función, como bien lo destaca Glenn Dicen, te lo mencioné en la reunión pasada, aquí en la Universidad de Panamá, todos los profesores de relaciones internacionales, los historiadores, deben correr y pegarse de Amazon para comprar el libro La gran estafa que son las, eh, las think tanks. Es una investigación muy bien plantada y que da luces de cómo se manejan las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Los que participan de esas think tank entran en funciones en el Departamento de Estado, en el Pentágono, salen y regresan a la think tank a recibir altos emolumentos. Y una de las cosas curiosas, por utilizar un término que destaca, dicen, es que dentro de los mayores patrocinadores para que funcionen las think tank está la industria armamentista de los Estados Unidos. Y eso da muchísimo que reflexionar, da muchísimo que reflexionar. Porque para mí hay mucho de verdad en que son estas señores como aves carroñeras o como chacales. Hacen fortuna con la miseria de la gente que sufre la guerra. Pero si no hay guerra, las máquinas y los talleres están paralizados. Entonces se van metiendo y ubicándose de tal manera que empujan a los Estados Unidos a estar en guerra. Y han acostumbrado a ese país, de manera que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, por ahí, en las redes tú encuentras el conteo. Es decir, prácticamente sin interrupción, ese país estaba en guerra. Ese país estaba en guerra. Me impactó leer que durante la guerra de Vietnam, que duró creo que 8 años, sobre Vietnam fueron lanzadas más bombas que todas las que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial.
amén de la gente naranja, bueno, tú eres mucho más joven, no sé si tuviste vivencia de la guerra de Vietnam. ¿Sabes lo que es la gente naranja? ¿No? El defoliante para terminar con las selvas y poder evitar que se escondieran los insurgentes patriotas. El napalm, un arma que es una gelatina ardiente que se le pega a las personas y las hace sufrir horriblemente. Es como una lepra instantánea. Te cayó el napalm y te arranca la piel, te arranca el tejido. Hicieron barbaridades en Vietnam y no hubo tribunal de Nuremberg. No hubo tribunal de Nuremberg. Los famosos bombardeos en alfombra. Entonces, digo, Corea, Vietnam, invasión a Santo Domingo, tumbar a Gotzadek, eh, acá en nuestra América, tumbaron a un presidente de ahí de Guatemala, el revolú con los cubanos. Es decir, conflicto, conflicto, conflicto. Hay conflicto y entonces los ingenieros que están trabajando para la industria bélica están ocupados y están produciendo las bombas, los tanques y aquello. Entonces, nuevamente, eh, es sumamente interesante leer ese libro porque los think tank en gran medida están financiados por la industria armamentista de los Estados Unidos, que repito, como aves carroñeras, como chacales, viven del sufrimiento de los pueblos. Hay guerra, prosperan. Si hay paz, las máquinas y los talleres productores de armas ya se paralizan. Entonces, esa es una cosa que la empalmamos con lo que estamos viendo. El tiempo dirá quiénes son los que estaban pegados detrás del señor Trump, que creo que le tienen bien estudiada la personalidad. Ah, bueno, el ególatra, el narcisista, el non plus ultra. Entonces, juegan esa carta, lo manipulan en cierta forma. Gente anónima lo están manipulando, Doctor, pero y mire peligrosamente, que, peligrosamente, porque hoy por hoy decir, yo no tengo límite por el derecho internacional, me vale. Eso es terriblemente peligroso, peligrosísimo. porque entre otras cosas implicaría desconocer el derecho económico internacional, que como te dije antes, le dijo, reflejado en acuerdos internacionales, léase Declaración Tan-Kissinger, le dijo a los estados, efectivamente ustedes tienen jurisdicción sobre sus recursos naturales. Chile puede nacionalizar su cobre, Irán su petróleo, México su petróleo. Eh, y luego lo que tenemos aquí en el vecindario que tangencialmente tocaste y que nos tiene todavía perplejos, todavía estamos perplejos, lo del 3 de enero. Sí. Venezuela, Venezuela su petróleo. Son las paradojas de la vida. Ahora, doctor, mire, es Uno está que acostumbrado, ya te doy el violín, ujú, uno está acostumbrado a pensar, ah, bueno, X país tiene petróleo, qué felicidad, tienen una gran fuente de divisa, pero si se hace el balance, para el caso de nuestros amigos venezolanos, creo que eso ha sido más uy, sí, frustrante hasta el momento que más dolor de cabeza que otra cosa. Yo he estado un par de veces en Caracas, mientras hacía mis estudios en Francia, se hacía para las técnicas en Caracas y quedé a mis ojos allá de muchacho de 25 años, perplejo de ver el planteo de Caracas. Caracas es un valle rodeada de unas montañas tremebundas. montaña. Ujú. Y lo que yo alcancé a ver, todas esas montañas estaban llenas de casitas. Y yo me hice la pregunta, pero ¿cómo esa pobre gente sube el agua? ¿Cómo llegan a sus casas? Es decir, lo que nosotros tenemos aquí en San Miguelito es nada. Esas son colinas. No, lo que yo vi ahí, salvo que hubiese estado delirando mientras caminé por Caracas, yo lo que vi ahí son montañas. Entonces, el país petrolero, antes de Chávez, Sí, antes de Chávez, gran tremendo.
gran auge, porque eso me impresionó también, cuando se prendía el semáforo, pasaba a luz verde, y estamos hablando, yo pude estar allá por el 78, 79, como 2 veces estuve en Caracas, de paso a Francia, pero esos recuerdos los tengo vívidos. Cuando se ponía la luz verde en el semáforo, era como un rugido que se oía, porque los carros eran de 6 y 8 cilindros. Wow, Y es decir, que hubo una gente allí que bebió de ese maná del petróleo, una clase media, una clase alta. Pero los que estaban en las colinas veían la fiesta. Así que la historia de Venezuela es la historia de quién domina el petróleo y qué se hace con el petróleo. Sobre la marcha, recordemos, creo que Chávez en vida no perdió una sola elección. Y yo creo que cada cual puede sacar sus conclusiones sobre el particular. Es decir, la masa en un momento así dado de los de venezolanos concreto. estaban hasta la coronilla Claro, en el claro que manejo que sí. hacían, que si el ADESCO, tenían ahí como dos partidos, ahí que se quitaba uno, venía el otro. Uno era socialdemócrata y el Como otro aquí en era Panamá, demócrata sí. cristiano. Ujú. Copey, creo que era ADESCO, Copey. Y tenían un relajo ahí, de años, quítate tú, me pongo yo. Pero el status quo se mantenía. Claro, un rato Entonces, tú, un rato yo. Eso era. el, 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 el fenómeno Chávez, pues, Sí, llega el tío irrumpió en eso. y dijo, se acabó esta fiesta. Se Y acabó la fiesta. la gente lo respaldó masivamente. Tengo entendido que no perdió una elección, porque esa es Venezuela. Venezuela huele a petróleo a lo lejos. Entonces, volvemos al tema, pues. Imagínate que lo que hemos escuchado, los venezolanos tienen que pagarnos el petróleo que no pudieron explotar nuestros grandes consorcios por muchos años. Creo que por ahí va el planteamiento. Correcto. Si eso cuaja, que los mexicanos pongan la barba en remojo. Creo que el presidente que nacionalizó el petróleo es Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz dijo, ese petróleo que está ahí en el vientre de la tierra mexicana es del pueblo mexicano. Pero había cantidad de compañías que tenían concesiones y que mantuvieron el discurso, ese petróleo que está amparado por la concesión nos pertenece. Si esto prospera, probablemente van a desempolvar el tema. Los mexicanos nos deben plata, porque cuando nacionalizaron el petróleo, ese petróleo era de las compañías. ¿Va viendo? Es Claro. decir, hay muchas cosas en juego. Es decir, todo lo que es el derecho económico, el derecho reivindicativo, está ahora mismo en la cuerda floja. Y por eso los académicos, en primer término, de todo lo que fue conocido en un momento dado como el movimiento de los países no alineados, tienen que estar pegados de los libros y discutiendo, como estamos tratando nosotros de discutir aquí, a dónde nos puede llevar esto, Así es. ¿verdad? Pero nuevamente, eh, la cara visible del señor Trump. Detrás de él tiene que haber un buen par de las think tanks, dentro de las cuales se destacará una, que es la que está armando todo este paquete mórbido que no nos tienen ascuas. ¿A dónde va a ir a dar esto? Vaya usted a saber. Pero digo, la manera como están hablándole, cómo le hablan a los canadienses, a los franceses, A quien a quien sea. sea. Mire, Lo yo que, coincido con usted, doctor, en que él es la cara visible, pero que hay todo un andamiaje que está muy bien planificado. Parecen acciones locas, porque así creo que es parte del asunto. Les cayó perfecto el personaje, ¿eh? A quienes están detrás de él, le cayó perfecto el personaje. estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Porque, El manipulador está siendo manipulado. exacto. Y lo peligroso es que con ese discurso que además nos apropiamos de él, de que no, no, esas son disparatadas de aquel personaje,
y que interpretamos que no forma parte de una articulación de un programa muy bien estructurado, que es lo que usted está planteando y que yo coincido plenamente con usted, de desmantelamiento del orden político mundial, más allá de Naciones Unidas, bueno, de todas las formas en las que entendemos las relaciones humanas y sociales, estamos realmente frente a una amenaza a cómo entendemos nuestra vida en sociedad hoy, a tal punto que hoy hubo un asesinato de una persona nuevamente por esa entidad ICE, de esa sigla en Estados Unidos, que tienen, vaya, patente de corso para hacer lo que les parezca y sale Trump tranquilamente porque le dicen lo que tiene que decir. No, no, pues esta persona simplemente había que acabar con su vida porque va contrario a lo que el país, la nación requiere, qué sé yo. O sea, realmente estamos frente a un momento civilizatorio muy delicado y que hay todo un andamiaje de gente detrás de este señor que han definido romper con todo. Vaya, incluyendo, por supuesto, desde lo más complejo, porque está en paralelo, ¿no? Hasta lo directo y concreto de la persona que son sus derechos civiles en los Estados Unidos, imagínense, en los Estados Unidos y que bueno, una vez plantan ese nuevo esquema a lo interno del territorio estadounidense, bueno, ¿qué se espera para el resto de los ciudadanos del mundo? Plenamente de acuerdo contigo, plenamente de acuerdo contigo. Es Es decir, muy, muy la, la se- delicado. la- la Segunda Guerra Mundial, los actores y básicamente la potencia del eje, los más distinguidos, léase Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón militarista, ellos tuvieron un lenguaje como el que tiene ahora el señor Trump. Carta de la Sociedad de Naciones, no vale, no vale. Así es. Nosotros vamos por el espacio vital, nosotros vamos, dicen los italianos, para reverdecer lo que fue el glorioso Imperio Romano, y los japoneses, empecinados históricamente en siendo una sardina, estar empecinados en que la sardina se trague a China, que es la ballena. Tú puedes ver un mapa. Pero Japón, eso ocurrió, no estamos hablando de cosas que no hayan ocurrido, ¿eh? ok, ocurrió, pero si las potencias del eje hubieran ganado la guerra, datos que ahora están saliendo más a flote, porque deliberadamente Hollywood se ha encargado de trastocar y de desdibujar la Segunda Los Guerra Mundial. valores y todo. Así es. Con el paso del tiempo yo he ido leyendo y leyendo y voy entendiendo mejor la película. Pero resulta, mi estimada Ahorita Rebeca, estamos en Ciudad Gótica. que hasta nuestra querida España, por aquello de los nexos históricos que tenemos, mandó a luchar en el frente ruso a la famosa División Azul. Ujú. Y la Francia ocupada también tuvo divisiones. Es decir, cuando tú lees sobre el sitio de Stalingrado, resulta que el flanco, uno de los flancos que protegía el sexto ejército alemán, dirigido por von Paulus, era defendido por divisiones rumanas y húngaras, que no tenían la misma desenvoltura como combatientes que los alemanes. Y el general ruso, Zhukov, los estudió bien y dijo, por esta parte blanda nos vamos. Y bueno, eso está documentado. Les mandó los blindados y la cosa. Rompió las líneas de defensa de los rumanos y los húngaros, pero lo que tiene que quedar claro es que los alemanes no estuvieron peleando solos. Hubo a españoles, franceses, croatas y el famoso Stepan Bandera y ese poco de ucranianos, ¿no?
que estaban guiñándole el ojo a los alemanes. Entonces, nuevamente, si Alemania, Italia y Japón hubieran ganado la guerra, ¿qué hubiera pasado con los judíos, con la comunidad judía total? Si el discurso era solución final, no debe quedar uno solo para semilla. Viéndolo en perspectiva, si hay pueblo al que los judíos tienen que agradecerle y hacer una fiesta todos los años, porque ahogaron en sangre la pretensión de Hitler, en su sangre, de acabar con los judíos, es el pueblo ruso. Pero no sucede, porque Victoria Nolan es judía y conspira contra los rusos. Sí. Y la cantidad de, el marido de ella, un tipo de apellido Kagan, Ujú. judío. Y tú tienes a Anthony Blinken, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Biden, judío, como quien dice, hostigando a los rusos, siendo los rusos los que los salvaron. Porque si Hitler hubiera ganado, los arrasa a todos. Porque yo visité Hungría, yo he estado en Hungría, y ahí te dicen una de las, ¿cómo le llaman ellos? Las iglesias de los judíos, ¿cómo es? No, mezquita no es. Sinagoga. Una de las sinagogas más grandes de toda Europa estaba en Mm, Budapest, porque ujú. era una de las comunidades judías más grandes que había. Estaba en Hungría. Pero como los húngaros de aquel entonces se aliaron a los alemanes, sistemáticamente persiguieron a los judíos y mandaron por millones a las cámaras de gas. ¿Vas viendo el razonamiento? Correcto. ¿Qué esperanza del judío que vivía en Rumanía? Si los rumanos compraron el discurso de Hitler y formaron divisiones para pelear contra los rusos. Entonces, aquí en esto entra hasta nuestra querida Francia, nuestra queridísima Francia. Yo llegué a Francia en el 75. Digo, un joven recién egresado de la Facultad de Derecho, pero me ha gustado siempre leer, ¿no? Y de repente estaba el ruido de que uno de los ministros en funciones del gobierno de aquel entonces le descubrieron que había sido colaborador con los nazis y que andaba agenciándose para mandar a judíos franceses a los campos de concentración. Moraleja, la Francia se partió en dos y una mitad de Francia agarró el discurso hitleriano, implicando la persecución de los judíos. Eso es historia, pero yo en perspectiva entiendo, eso le molesta mucho a los franceses, ¿no? Saber que se partieron en dos y que una Francia de Vichy, colaboradora, ampliamente colaboradora con los nazis, y presidida por el general, el mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Entonces, mi estimada Rebeca, increíble lo que estamos viviendo, nos deja perplejo a todos verdaderamente. Vaya, pero tratar de entender el Pero la fenómeno, capacidad de reacción de la humanidad es lo que hay que interpretar, doctor. No estamos reaccionando no, yo frente a lo que siento que estamos de manera viendo. está como atontada, está como atontada. Digamos, el secuestro de Maduro, eso ha mandado ondas expansivas. Digo, ¿qué puede pensar un presidentito de América Central? Que de la embajada le llamen y le digan, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, ¿verdad? De lo contrario, de repente le puede aparecer un expediente a usted y Oh, usted es sí. activo en el cartel de las lunas o en el cartel de las estrellas y que usted tiene un rabo de paja porque ha Ya, estado, entonces ya el mensaje está. Y bueno, el pobre individuo va a decir, bueno, yo tengo el instinto de sobrevivencia y voy a alinearme. Es decir, en la reunión pasada te lo toqué, es decir, esto tiene lecturas jurídicas múltiples, porque en derecho decimos, y es una figura del derecho civil, antiquísima, la libertad de la voluntad. Es decir, si tú en un simple contrato de alquiler, el que tú quieras, el más común de compraventa,
tú firmas documentos en un contrato de compraventa, pero te están intimidando, te están coaccionando, te están extorsionando. Ahí no hay libre manifestación de la voluntad. Entonces, agarra. El caballero allá del Potomac dice, ojo, venezolano, lo que acaba de pasar es la primera ronda. Usé la expresión en la reunión pasada, ojo, venezolano, este es Hiroshima, Ujú. pero si ustedes no se alinean con ese gobierno que yo tengo acá tras la sombra, puede venir una Nagasaki, una segunda ronda. The big question is, ¿hay libre manifestación de voluntad? Desde el estricto punto de vista del derecho no lo hay, porque hay coacción, intimidación y chantaje. No hay libre manifestación de la voluntad. Si esto llega a calmarse con el tiempo, tú tendrás pleitos a granel, porque se podrá sostener todo lo que el gobierno venezolano haya hecho sujeto a la coacción y a la intimidación es nulo, porque no hubo libre manifestación de la voluntad. Es decir, hay múltiples facetas, múltiples facetas. Que yo les digo, estamos de acuerdo en eso. La humanidad está caminando al borde del precipicio, al borde del precipicio. Y esto pudiera degenerar. Aunque creo que en los Estados Unidos el tema racial no prosperaría mucho porque si ellos pisan mucho el pedal sobre el tema racial, ahí tienen garantizada una guerra civil nuevamente, nuevamente. Pero no estamos tan lejos porque tú oíste la expresión porque tiene un vocabulario suez, de barrio bajo. Ahí se creó en el barrio bajo de Nueva York. Somalia es un shithole country, es un país de excusado de hueco, como ya casi no se ven en Panamá. Qué tremendo, qué Shithole country. tremendo. Y el renglón seguido dice, pero ¿por qué en lugar de esta gente no tenemos inmigrantes de Suecia, de Noruega? Oye, el mensaje racial más, más claro no puede estar. Y las redes están llenas diciendo, el tal ICE anda mortificando a los quemaditos, a los color cobre, a los color chocolate. Básicamente, digo, programs. Muy complicado, doctor, el escenario en el que Pero nuevamente, estamos. si pisan el acelerador, van, tienen garantizada una guerra civil en los Estados Unidos. Porque la comunidad negra ahí creo que son como la tercera parte, como la tercera parte. Y cada vez tienen más educación, tienen más conciencia, ¿verdad? Creo. Cada vez tienen Eso, más educación, más esperemos conciencia. que así sea. Yo lo que creo, profesor, y voy cerrando con un comentario que hizo usted al inicio. Creo que tenemos que releer, estamos todos y todos obligados a releer algunos textos que nos van a servir, nos han de servir para entender este momento en el que estamos. Hay una ruptura del orden. eh, que la verdad que han definido, este grupo que está detrás de Donald Trump ha definido no solamente un nuevo orden económico y político, sino también de derechos. La democracia está a punto de morir también, eso está en juego. Y como decía Carlos Marx en su momento, imagínense. Quizás realmente estamos ahora sí a las puertas de una fase superior del capitalismo porque sí se están planteando ello, un imperialismo en todos los órdenes, ¿no? Una cosa que no parece tan aventurera, ¿eh? Más bien me parece que sí que se lo están planteando y lo están ejecutando. O sea, realmente estamos viviendo la ejecución de un recambio civilizatorio en el que parece que, bueno, primero que no nos pidieron permiso y luego que parece que no estamos poniendo posición.
a ese recambio, doctor. Mira, lo que me acaba de llegar a la mente, por lo que los comentarios que hiciste, es nuevamente el caso panameño. Es decir, tanto luchar aquí para que aceptaran el argumento, la tierra es nuestra, la posición geográfica es nuestra, es un activo económico, nosotros debemos tener la matriz sobre eso, debemos tener control. Pero el discurso de este caballero va en la línea hiperbólico de la A a la Z. Sí, qué fuerte. Allí había un paisito de nombre Panamá. Llegamos los estadounidenses e hicimos la inversión más grande que haya conocido este país. Nos sacrificamos. Murieron 100.000 estadounidenses. Murieron por mordeduras de culebra, las fiebres tropicales. Y un genial presidente de los Estados Unidos de nombre Jimmy Carter se los regaló a Panamá por $1, pasando el mensaje. Ahora, ese canal es nuestro. Nosotros lo hicimos. Pagamos con vida. Tenemos títulos sobre ese canal, al estilo de la controversia sobre Groenlandia. Y repito, por muy hábil que haya sido este caballero en el negocio inmobiliario, no creo que tenga las habilidades que él muestra, sino que él expresa lo que le están diciendo. Ujú. ¿Ok? La estrategia sobre Groenlandia va a ser esta. Y usted tiene, porque está diciendo, ¿cómo Dinamarca puede reclamar titularidad de soberanía y jurisdicción si lo que en verdad hicieron fue llegar con un barco ahí hace años de años y dijeron, bueno, esta tierra es de nosotros? Cuando los barcos nuestros han estado llegando ahí sistemáticamente también. ¿Vas captando? Es decir, planteamientos que están echando por el piso toda la argumentación tradicional. Dinamarca no tiene títulos legítimos para reclamar soberanía sobre Groenlandia. Panamá está en una posición débil porque nosotros hicimos una inversión enorme allí y pagamos con nuestras vidas. Luego entonces el título de propiedad panameño es débil. Nosotros podemos reivindicar el canal. Y si yo te contara para el caso de Suez, que es todo un mundo, porque resulta que Suez se excavó básicamente a base de la mano de obra esclava. Ajá. Cuando yo leí eso, yo quedé patidifuso, porque Delesseps se manejaba bien con el virrey, y el virrey tenía capacidad de convocatoria de los campesinos egipcios, que le llaman los felas, y esa excavación prácticamente se hizo a pulmón, Sí, poca pero máquina, doctor, eran mucho otros pulmón. tiempos, otras Ok, circunstancias. ok, Mire, ok. Pero ojo, con la titularidad del asunto. Porque ujú. ahora franceses e ingleses dicen, ah, bueno, si prospera, si Trump se lleva el canal, si le compran los argumentos de que Panamá sería nada sin inversión que él hizo, entonces franceses e ingleses dirían, el canal tiene que volver a nosotros, porque eso era un desierto sin valor. Nosotros le dimos valor. Entonces, como va viendo, una cosa podría conducir a otra y tendríamos un Uf, verdadero caos. un caos total. Caos. Ahora, mire, doctor, porque tengo que ir cerrando y la verdad que uno sí, hay mucho que desgranar. Pero lo cierto, y esto no es excesiva eh, posición positiva frente al momento en el que estamos, para decirlo de alguna manera. Pero para suerte de la humanidad, y esto lo digo porque analizando, yo nada más tengo 55 años, voy para 56 años este año. Está jovencita, está jovencita. Estoy jovencita, pero con todo lo que he podido leer en mi corta vida y tanto que discutía con mi papá de estos temas y con mi mamá, porque muy inteligente, la verdad que corrí con suerte, tenía un padre y una madre muy inteligente
Creo que algo nos dejaron por allí. Dicen que eso no se hereda, pero algo queda, ¿no? Em, Creo que si esta gente, o sea, Trump y los que están con él, hubiesen llegado al poder probablemente hace unos 10 o 15 años, ciertamente la humanidad estuviera en peligro. Pero han llegado en un momento de gran debilidad de la economía estadounidense, con crisis cultural profunda, con una crisis política también de la democracia que los ciudadanos norteamericanos no terminan de entender ese bipartidismo en estos tiempos. Quizás le funcionó en otros tiempos, pero ya no les cuadra en estos tiempos. Y, hombre, con una avasalladora, sí o sí, les guste o no, a quienes interpretan eh, la necesidad que distintos países en el mundo y sus pueblos, porque no están solos, esos distintos esfuerzos que no nada más son los BRICS, hay otros esfuerzos de multilateralidad en función de proponerle a la humanidad un mundo multipolar para la toma de decisiones, no solamente en lo económico, sino sobre todo en lo político, que eso, por supuesto, trasciende a lo social, cultural, etcétera. Si esto que estamos viviendo ahorita, doctor, se estuviera dando hace 10 años o hace 15 años, apaguemos la luz y el mundo habría desaparecido. Pero corremos con la suerte que esto se está dando en este momento de grandes debilidades de la sociedad norteamericana, del imperio estadounidense, y creo que la humanidad tendremos la posibilidad de despertar, como venimos diciendo desde que iniciamos el programa, de este letargo en el que estamos y ver nuestras potencialidades frente a ese enemigo, a la humanidad, y saldremos. ¿Cómo y de qué manera? No lo sé, pero creo que las circunstancias nos lo van a ir colocando, ¿no? Pero eso sí que lo tengo que decir. Un día como hoy es 24 de enero, eh, sí que estamos en las condiciones, quienes asistieron, 20 creo que 19 20 países que asistieron a esa firma de esa ruptura de ese organismo importante con todas sus debilidades que tiene, que es el Consejo de Seguridad, que llamó Trump. ¿Quiénes son? Pongámonos a ver quiénes son. Muchos de esos, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Egipto, Arabia Saudita y el resto de los que están allí, por lo menos estos que usted los conoce muy bien y los ma- la verdad que los identifica muy bien en todo su andar académico, intelectual, doctor. Son esas viejas monarquías que creen que la democracia es un obstáculo para lo que ellos hacen y como lo hacen, y no tienen reparo en ir y tomarse una foto firmando una cosa, una barbaridad como esta. ¿Va? Eh, y el resto de los países que la gente dirá, no, mira, son unos vasallos, que sí, que ciertamente también son vasallos de los Estados Unidos, pero también son gobiernos que no reconocen avances civilizatorios en materia democrática, con todas las debilidades que tiene la democracia de este siglo. No las reconocen y no les interesa, pero son realmente posturas de una minoría. Solamente son 20, una minoría frente a 190 y tantos de países que conformamos el Concierto de las Naciones. Entonces, también hay que ver en la justa dimensión este atentado a la civilización que se plantean esos que están detrás de Trump, que lo manipulan. Ciertamente una persona que está manipulada, no van a tener posibilidades eh, de llevar a cabo esto que se están planteando, esta destrucción de lo que hemos construido con tanto sacrificio.
sobre todo en el siglo pasado, pero viene desde el XIX, pero el siglo XX, de grandes sacrificios de las sociedades para implantar un orden político de respeto a los derechos no solamente colectivos, sino también los derechos individuales de la persona humana. Entonces, creo que sí estamos en un momento de ruptura en la que las mayorías definiremos el rumbo y no serán ellos, doctor. Yo no sé si usted coincide conmigo. Mira, eh, antes que se me vaya de la mente, porque cada vez me falla más, te recomiendo, eh, dale tribuna a un par de economistas para que desarrollen el punto sobre la fragilidad de la economía estadounidense. Yo no hago lectura todos los días sobre cosas económicas. Cada, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Pero Claro, de lo que leo puntualmente, quedo convencido de que desde el punto de vista económico los Estados Unidos están en una especie de cuerda floja, muy floja. que si se la agitan así un poco más, van a tener una caída estrepitosa. Lo que plantean por allí es decir, la bonanza de la sociedad estadounidense se explica en gran medida por la máquina impresora de Claro, dólares, que no tienen respaldo oro y que, por arte de Birli Birloque, ha sido utilizada en gran medida hasta ahora, como la divisa para efectuar las grandes transacciones comerciales internacionales. sí, pero ya no les va a funcionar. Ok, ok, por eso digo, un economista que lo confieses daría muchas luces, Así es. porque De hecho, las noticias, yo sí las veo, trato de entender, por supuesto, en mi perspectiva sociológica, las noticias económicas. Y dicen que se espera para este lunes realmente una situación muy crítica para la economía estadounidense, porque hay una fuga de tenedores de bonos del Tesoro y que a la apertura de esas bolsas el día lunes puede haber realmente un crack muy... eh, sí, eso lo están reiterando, porque los genios estos de los think tanks llegaron a la conclusión que la divisa la pueden utilizar como arma. Ellos, arma en inglés se dice weapon, se escribe weapon. bueno, They are weaponizing the dollar. Están utilizando la divisa como un arma de estrangulamiento y de hostigamiento económico. sí, pero ya el Pero dólar no entonces, tiene pero la entonces, preponderancia que tuvo, pues. entonces, un país, y eso se pudiera discutir también con un poco más, un país como la Rusia de Yeltsin, el destructor de la Unión Soviética, Mm, que se va de bruces a la práctica de un capitalismo salvaje, digamos, que de la noche a la mañana, casi que por arte de Birli Birloque, aparecen grandes jerarcas de la economía, ¿cómo le llaman ellos? Hay una expresión por ahí que se ha difundido bastante, de los gamonales de la economía. ujú. Pero el punto es, mi estimada Rebeca, que estos gamonales que se aprovecharon de las privatizaciones masivas de las empresas públicas soviéticas se llevaron sus grandes capitales a la cueva de El Lobo. Pusieron la plata en Inglaterra. Y el mismo Estado soberano soviético post-Yeltsin, perdón, ruso post-Yeltsin, metieron esta locura de dinero en la banca, vaya, inglesa occidental. Entonces, como
La estrategia fue la de estrangular económicamente a la República Federativa de Rusia, confiscaron todo ese dinero. Como también se menciona reiteradamente que nuestros vecinos venezolanos tuvieron la genialidad de meter una locura de oro en las bóvedas de los bancos ingleses, que han sido confiscados. Entonces, yo creo que con esto los rusos han quedado curados de espanto. Creo que difícilmente van a echar para atrás a meter plata en bancos occidentales porque en cualquier momento les repiten la historia. Y luego otros estados, digamos, estilo Brasil o Chile, qué sé yo, van a pensarlo más de 4 veces en meter divisas para que se la custodien los bancos occidentales. Porque ante cualquier crisis van a decir esa plata queda confiscada, porque están transformando las divisas en armas, weaponizing las divisas. Pero digo, hay desarrollos más amplios en donde se llega a la conclusión, también desde el punto de vista económico, los Estados Unidos están caminando al borde del precipicio. Porque si hay un abandono masivo del dólar como divisa para ejercer el comercio, esa masa de dólares gigantesca, sin respaldo en oro, ha estado explicando en buena medida el alto nivel de vida de los estadounidenses. Cuando esta burbuja se rompa, van a tener grandes problemas. Pero yo creo que esto lo pudiera desarrollar un buen amigo economista, pudiera explayarse sobre eso, Ciertamente, sobre los riesgos que está incurriendo los Estados Unidos con la política que están desarrollando actualmente. Por el totalmente. momento pareciera que les va más o menos allí, más o menos allí. Pero en un pestañeo, de No, repente ellos ya caen en el están precipicio. haciendo aguas. En realidad la economía está haciendo aguas y hay que ver esa perspectiva económica sin duda alguna para entender las posibilidades reales que tiene este proyecto destructor de la vida en sociedad que se plantea Donald Trump y sus secuaces. Doctor, no hay tiempo para más, se acabó el programa. Por ahí lo voy a estar llamando y que sí voy a ver esa visión de la economía mundial frente a estos embates que está, Sí, bueno, pero búscate ahí, convence a un economista, ahí tu jefe de repente, dele, para que se, dele. para que se No. explaye. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Gracias, gracias, doctor Adiós, Víctor Vega adiós. Reyes. Buenas Suerte. noches. Te para mañana. Chao, chao.